Ya. Nuestra unidad se titula Estructuras de control y condicionales, ¿ya? Nuevamente el contenido de la unidad está aquí, el material. Tenemos los recursos complementarios, siempre les procuro colocarles unos videitos que les sirvan a ustedes, ¿no es cierto? En este caso tenemos unos videos sobre los condicionales en programación, estructuras cíclicas, el for, el while, condicionales, el if else y el else if o el if, ¿no es cierto? Tenemos un ejercicio, bueno, aquí nos explica estas estructuras de control y condicionales con un ejercicio que creo que todos lo hemos jugado, que es el 3 en raya, le hacen aquí, lo haremos nosotros también en su debido momento para practicar un poco, ¿no es cierto? Comprender un poco mejor esto, ¿no es cierto? Y también nos explica esta otra explicación sobre los controles de flujo o bucles también conocidos. Ya les iré cargando los videos. Las actividades para esta unidad, nosotros tenemos la resolución de un portafolio de ejercicios que va a tener una valoración de 4 puntos y una evaluación que tiene un puntaje de 8 puntos, ¿ya? Algo que necesito que tengamos en cuenta es que recuerdan que este sábado que viene, el 27, íbamos a tener nuestra evaluación. Muevan la cabecita y digan sí, sí recordamos, no recordamos, ya. ¿No es cierto? Recordamos que vamos a tener, pero no contábamos, ¿no es cierto? A mí también se me pasó por alto que este sábado 27 tenemos feriado. Este sábado 27, viernes 26 y sábado 27 es el feriado del 24 de mayo. Entonces, nuestra evaluación la estaríamos posponiendo para el sábado 3. ¿Ya? Eso tengámosle en cuenta. ¿Ya? Más tiempo para que practiquen, para que les vaya excelentemente bien. Esta es la unidad número 1, la unidad más sencilla que, perdón, unidad 1 y 2, unidades más sencillas que tenemos. Las otras no es que sean difíciles, pero ya se aumentan un poquito más de cosas, entonces ya se aumentan van aumentando la complejidad de los ejercicios. Luego, en su debido momento, si no estoy mal, nosotros empezamos exámenes, si no estoy mal, el 14 o el 15, pero sería de ver porque también tendríamos que tomar la evaluación de la unidad número 3, que igualmente ya vamos a ver cómo le hacemos para poderle... suelo acostumbrar a tomarles, vamos a conversar luego con ustedes y con el otro grupo para ver si se toma la semana del, a ver, como el 17 hay exámenes, si se toma o el 17 o se toma el 24 la siguiente semana, ¿ya? Pero eso ya en su debido momento estaremos hablando de eso, ¿ya? Lo que vamos ya a iniciar el día de hoy, un segundo, comparto las diapositivas. Pues ya. Lo que vamos a hablar el día de hoy es ya sobre nuestra unidad número 3, la cual, como les dije, titula Estructuras de control y condicionales. Nuestro objetivo de esta unidad es aplicar diferentes estructuras de control dentro de la especificación de un algoritmo, dentro de la realización de un algoritmo o un código fuente, ¿ya? Los temas que vamos a ver en esta unidad, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es el control de flujo, vamos a ver qué es flujo secuencial, que es el que nosotros hemos venido manejando todo este tiempo, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre las estructuras de decisión, ¿no es cierto? O condicionales, ¿no es cierto? Si hago, era el ejemplo que les decía. Si pongo el pollo a descongelar, hago la sopa. Si el semáforo está en verde, cruzo la calle, caso contrario, no cruzo la calle, ¿ya? Y vamos a ver las estructuras de repetición e iteración, ¿no es cierto? Es algo, ¿no es cierto?, que nosotros ya les hice un pequeño acercamiento a la clase pasada, ¿no es cierto? Era cuando yo les puse ese ejemplo de que les decía, muéstreme 10 veces números aleatorios. Entonces, ¿qué hizo el grupo de Cristian? ¿Qué hicieron algunos grupos? Cogieron y colocaron 10 veces la misma línea de código. Lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, es que yo eso que coloqué en 10 líneas para que se repita, ¿no es cierto? Yo ahora puedo hacerlo en 2, en 3 líneas, ¿no es cierto? Entonces eso vamos a revisarlo en esta unidad, ¿ya? ¿Cómo vamos a llevar esta unidad? Vamos a ver
vamos a empezar viendo un poco de teoría, ¿no es cierto? Un poco de teoría, ¿para qué? Para conocer qué es cada cosa. Luego vamos a ver la sintaxis, ¿no es cierto? Y luego pasaremos a hacer ejercicios sobre ese tema. Antes que nada, denme un segundo antes de que me olvide. En el e-virtual, tanto en la parte de general, les he colocado un glosario. Ya el glosario lo hice yo, en la unidad 1 lo hicieron ustedes, en la unidad 2 y el glosario principal lo he hecho yo. Ya. Y aquí que les he colocado algunos términos generales, ¿no es cierto? Que nos van a servir durante el largo de nuestra materia para conocerlos un poquito, ¿no es cierto? Tenemos qué es un argumento, tenemos que es el booleano o bool, que es un tipo de dato que representa un valor que puede ser true o false, verdadero o falso, ¿no es cierto? Tenemos el break, que ya vamos a verlo en esta unidad, ¿no es cierto? Además, les he colocado, además de la terminología, llamémosle general, les he colocado algunos de los métodos que les pueden servir, ¿no es cierto? Y en base a la experiencia tenida con los ejercicios que hemos hecho el ciclo pasado, con mi experiencia un poco en la programación, ¿no es cierto? Les he colocado algunos métodos o librerías que ustedes pueden usar. Por ejemplo, les tengo el capitalice, ¿no es cierto? Convierte el primer carácter de una cadena en mayúscula, ¿no es cierto? Tenemos el count, que nos dice cuenta el número de apariciones de una subcadena dentro de una cadena, ¿no es cierto? Tenemos algunas, ¿no es cierto? Que yo les he ido colocando, ¿no es cierto? Eso para que, por ejemplo, ustedes vayan viendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo coloco int y entre paréntesis coloco el nombre de una variable, va a ser que este valor se va a convertir en un entero, ¿ya? Tenemos el len, que nos va a devolver la longitud de un número de elementos o un objeto iterable como una cadena o una lista, ¿no es cierto? También les he colocado estas tres librerías, ¿no es cierto? Que pueden ustedes utilizarlas, ¿no es cierto? Que es la librería mat, que tenemos funciones como el SQRT, que es la raíz cuadrada, el seno, el coseno, el logaritmo, ¿no es cierto? Entre otras, aquí están, por ejemplo, las más utilizadas, ¿no es cierto? Tenemos la librería DataTime, esta no la utilizamos, pero es importante conocerla, es para, por ejemplo, si queremos recuperar la fecha o la hora, ¿no es cierto?, actual, ¿ya? Y tenemos la librería random, ¿no es cierto?, que como vimos en el ejercicio que les dije, ¿no es cierto?, para generar números aleatorios, ¿ya? Eso para tener en cuenta, lower convertir en minúsculas, super convertir en mayúsculas, tenemos los operadores que revisamos, ¿no es cierto? Y aquí está mayor o igual, coloco el signo del mayor, coloco el igual, menor igual, el menor y el igual. Ya para que le den una revisadita, el print, el branch, el return, el split, como digo, una revisadita a nadie le hace mal. Ya igualmente le tenemos este diccionario en la sección de general y se encuentra también al final de la unidad número 3 para que lo revisen, ¿ya? Ahora sí vamos ya a continuar con lo que nos compete. Cuando nosotros hablamos de un control de flujo, primero debemos de definir qué es un flujo, ¿no es cierto? Nosotros en la programación decimos que un flujo es el orden en el cual se ejecutan las sentencias de un programa. ¿Ya? ¿No es cierto? Nosotros, por ejemplo, asociamos, por ejemplo, el flujo del agua, el flujo del carro, ¿no es cierto? Es igual, ¿no es cierto? Es el orden que va siguiendo. El flujo del agua va siguiendo el caudal del río, los carros van por una avenida, ¿no es cierto? Aquí es, por ejemplo, el flujo es la secuencia en la que se ejecutan las instrucciones, ¿no es cierto? Por lo general, ¿no es cierto? Es un flujo secuencial, ¿no es cierto? En caso de que no se especifique, se manejamos como un flujo secuencial. Y este tipo, por ejemplo, de flujo significa que las sentencias se ejecutan, ¿no es cierto? Una detrás de la otra, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros vamos viendo o hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, recibir un dato, léeme un segundo, coloco esto de aquí de anotar. Tenemos, recibe un dato, haz la suma, muestra, haz la resta, muestra, haz la multiplicación, muestra, ¿no es cierto? Es un flujo secuencial el que estamos manejando. Pero lo que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto? Es que nos podemos utilizar estructuras que nos van a permitir modificar ese flujo, ¿no es cierto?
era algo que veíamos, ¿no es cierto? Y algunos lo contestaron ya en el portafolio de ejercicios que yo ya estaba haciendo una vista general, una vista rápida, ¿no es cierto? Previo a que se termine el tiempo, yo iba viendo. Hay algunos, ¿no es cierto? Tenemos el flujo, ¿no es cierto? Y había la pregunta que yo les decía, ¿puedo contestar este ejercicio sin utilizar el if, ¿no es cierto? Y algunos colocaban si hay cómo, otros colocaban no hay cómo, y cada quien daba sus explicaciones, ¿no es cierto? Si yo digo, por ejemplo, coloco un if, ¿no es cierto? Es decir, una condición que diga, si cumple con esto, se va para el un lado, si cumple con el otro, se va para otro lado, ¿no es cierto? Es como nosotros, imaginémonos cuando estamos yéndonos a algún lado que no conocemos, ¿no es cierto? Y vamos siguiendo la ruta en el Google Maps, ¿no es cierto? ¿Y qué nos suele decir? Si tú tomas esta ruta de acá, vas a llegar en 5 minutos, pero si tú tomas la ruta de acá, llegas en 8 minutos. Es porque hay más tráfico, hay más de cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, es como que, ¿no es cierto? Nosotros estamos aquí en el centro y tenemos que decidir, ¿no es cierto? ¿Por qué lado nos vamos? ¿Ya? Eso a tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, como digo, nosotros aquí vamos a utilizar estructuras, ¿no es cierto?, de control que nos van a ayudar a modificar ese flujo. Y estas estructuras, ¿no es cierto?, pueden ser de, como digo, condicionales. Si hago en un lado, voy para esto, si hago para el otro lado, voy para este otro lado, ¿no es cierto? O estructuras de repetición, o también conocidas como iterativas. Estas, en cambio, sí nos van a decir que vamos a repetir un conjunto de secuencias. ¿Ya? De manera general, cuando nosotros hablamos de estructuras condicionales, como les dije, tenemos el if. El if, que significa un sí. Si hago esto, pasa el otro, ¿no es cierto? El if else, que digo, si hago esto, pasa esto, caso contrario, significa el else, voy a hacer esta otra cosa, ¿no es cierto? Tenemos en algunas sintaxis de algunos lenguajes, como por ejemplo Java, ¿no es cierto? Manejamos el if, else, else. ¿Qué quiere decir? Si cumple con esta condición, hago esto, else, caso contrario, hago esto, else, caso contrario, hago esto, ¿no es cierto? Sí, caso contrario, caso contrario, caso contrario. Pero, por ejemplo, en nuestra sintaxis de Python utilizamos if, el if, el if, el if, y al final podemos colocarle en el último un else. Ya vamos a verlo a continuación, ya cuando nos toque, ¿no es cierto? Y cuando hablamos igualmente de bucles o estructuras repetitivas en Python, nosotros vamos a utilizar solamente el for, que es como un para decir, ¿no es cierto? Y el while, que es un mientras. Mientras cumple esta condición, hace esto. El for es para un número que cumple o para esto de aquí, repite esto tantas veces. ¿Ya? Igualmente, nuevamente, en otros lenguajes de programación como Java, ¿no es cierto? Tenemos el do while, que es hacer esto mientras se cumpla con esto. ¿Ya? Pero como nuevamente en Python vamos a ver el while, el for, el if, el else y el elif. ¿Ya? Ahora sí, continuemos. Un segundo, cambio de diapositiva ya. Ahora sí vamos a continuar, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de estructuras de control, ¿no es cierto? Se dijo que nos permiten modificar el flujo, ¿no es cierto? Un segundo. Tenemos secuenciales, todo hacia abajo, ¿no es cierto? Condicionales. Estoy yéndome así, hacia abajo, pero llego a un punto donde tengo un camino y donde tengo otro camino, ¿ya? Y estructuras repetitivas. Me estoy yendo por aquí, me encuentro con algo que me dice, haz esto, ¿no es cierto? Si cumples con esto, y yo tengo que repetir. ¿Cuántas veces voy a repetir? N veces, el número que yo le indique. ¿Ya? Eso debemos de tenerle en cuenta. Por favor, prestando mucha atención. Como digo, estructuras secuenciales es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. ¿No es cierto? Tengo una instrucción, tengo otra instrucción y tengo otra instrucción. Definen el orden de ejecución de las instrucciones y se ejecutan secuencialmente. Estructuras condicionales, ¿no es cierto? Las instrucciones se ejecutan acorde a una condición, ¿no es cierto? En este caso yo tengo, ¿no es cierto? Instrucción, vamos a hacer una sopa de pollo. Descongelé el pollo, si descongeló, entonces pongo a cocinar.
Caso contrario, no pongo a cocinar, saco de la refrigeradora, ¿ya? Aquí vamos a tener condiciones, dos caminitos. Si se acuerdan, nosotros sí vimos cuando hicimos diagramas de flujo estas condiciones. Tengo el sí y tengo el no. Va a ser lo que yo aquí voy a poner, ¿no es cierto? Un if. Luego vamos a ver esto, ¿no es cierto? If. Y aquí voy a poner, por ejemplo, para que una persona sea mayor de 18 años, ¿no es cierto? Pongamos que edad sea, creo que este es el mayor, disculparán. Ya, mayor que 18, ¿no es cierto? Si es mayor, ¿no es cierto? Entonces puedes ir a la fiesta. Caso contrario, no puedes ir a la fiesta. ¿Ya? Algo así más o menos para tenerle en cuenta. Vamos a comprender un poco más luego. ¿Ya? Luego también, como les digo, tenemos estructuras, los condicionales que les dije. Este de aquí es un if, else. Este de aquí tenemos el condicional simple donde tenemos entrada y salida. Y tenemos el condicional doble, que es lo que suele pasar en algunos de los casos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo digo, vamos a aplicar un descuento si el precio de la computadora es de $100, le aplicamos el 10% de descuento. Si el cliente tiene ya comprado antes, le doy un 5% más. Entonces vamos aplicando. Tengo una condición y luego otra condición. Ya sea le puedo colocar en el cumple o en el no cumple, ¿no es cierto? Si cumple con la condición, continúa con su instrucción. Y si no cumple, puedo igualmente colocarle una condición en cualquiera de los dos. Ya luego, nuevamente, cuando hagamos ejercicios, vamos a ver un poco mejor esto de aquí. Aquí es simplemente para familiarizarnos un poco y comprenderlo, ¿no es cierto? Cómo son estos diagramas de aquí, ¿ya? Y luego tenemos las estructuras de control repetitivas, también conocidas como bucles. Ustedes en el internet lo pueden encontrar como bucles, como for, como while, en donde guste, ¿no es cierto? Y estas instrucciones se van a ejecutar acorde igualmente a una condición. Entonces, ¿qué tenemos? ¿No es cierto? Instrucciones, ¿no es cierto? Condición. El semáforo está en verde, ¿no es cierto? Condición. A ver, pongamos, el semáforo está en rojo. Sí, si está en rojo, no puedo cruzar la calle, vuelvo a ver el semáforo, ¿no es cierto? Entonces vuelvo a ver el semáforo. ¿Puedo cruzar la calle? ¿No es cierto? Entonces vamos bien, ¿no es cierto? Vamos a tener algo que se va a repetir hasta cuando se cumpla con la condición que me estén indicando. ¿Ya? Eso tenerle mucho en cuenta. Ahora sí, vamos a empezar con el if. IF, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la estructura con el condicional if, ¿no es cierto? La estructura nos permite, ¿no es cierto?, ejecutar una determinada condición o instrucción, ¿no es cierto?, cuando se cumpla con la condición. La sintaxis del if es la que les tengo colocada en este cajoncito de aquí, ¿ya? Esto es lo que ustedes se tienen que aprender. Coloco if, coloco la condición, es mayor, es igual, es menor igual, es menor, ¿no es cierto? La condición, pero por ejemplo, edad es mayor a 18, por ejemplo, ¿no es cierto? Nombre es igual a Juan, por ejemplo, ¿ya? Eso tener en cuenta, una condición. Dos puntos, a veces se olvidan los dos puntos, no se olviden los dos puntos, y voy a tener el bloque de instrucciones. Si cumple con eso, entonces, ¿qué va a hacer? Imprime saludos, imprime que tiene un descuento del 10%, calcula el descuento, ¿cierto? Y algo que ya vamos a empezar a ver aquí es la sangría, el espaciado, ¿no es cierto? Yo aquí ya coloco el espacio, ¿no es cierto? Por lo general, ya cuando estemos en el ID, vamos a darnos cuenta de que si yo estoy aquí, le doy un enter, automáticamente ya me da este espaciado. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que este bloque de instrucciones que yo voy a colocar aquí, este bloque de aquí, voy a realizarlo dentro de esto de aquí, ¿ya? Cuando yo vuelvo a escribir al mismo nivel del if, significa que ya estoy fuera de esa estructura, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no es cierto? La ejecución va a constar de lo siguiente, ¿no es cierto? Si la condición va a ser verdadera, se ejecuta el bloque de sentencias. En el caso de que no sea falsa, no se va a ejecutar el bloque de sentencias, ¿ya?
Aquí tenemos el diagrama de flujo de un if, solamente del if, ¿no es cierto? Me encuentro en el inicio, se me presenta una condición, la persona es mayor de 18 años, en el bloque voy a imprimir, ¿no es cierto? Puede entrar a la fiesta, ¿no es cierto? Entonces imprimo y termino, ¿ya? Caso contrario, ¿no es cierto? Estoy de nuevo en el inicio, ejecuto la condición, ¿no es cierto? Y me dice, la persona es mayor de 18 años, no, entonces directamente se termina el programa, ¿ya? La estructura del if, a tenerle en cuenta. Ahora vamos con la estructura del if-else, ¿no es cierto? Aquí lo que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto? Es igualmente vamos a ver la sintaxis, ¿no es cierto? Yo tengo el if, vamos a tener la condición que me va a decir es mayor de 18 años, su nombre es Juan, es igual a tal o cual cosa, ¿ya? Dos puntos, y vamos a tener el bloque de instrucciones si cumple, y el else que les dije va a ser como que un caso contrario, ¿no es cierto? En el caso que no cumple esto, vamos a pasar a hacer otro bloque de instrucciones. En este caso, nuevamente, si cumple true, va a ejecutar el bloque de instrucciones 1. Si no cumple, ¿no es cierto? Vamos a ejecutar el bloque de instrucciones 2. Y aquí tenemos en un diagrama de flujo de la sentencia if-else, ¿no es cierto? Me encuentro en el inicio, ¿no es cierto? Vamos a colocarle la condición, pongamos edad es mayor o igual a 18, por ejemplo. Ya tenemos esta condición, ¿no es cierto? Que nos dice que si edad es mayor o igual que 18, ¿no es cierto? Si cumple, ¿qué va a pasar? ¿Qué opina Edwin, que ya creo que se está durmiendo? ¿Qué pasa si cumple? Digamos que aquí, si cumple, vamos a ejecutar, ¿no es cierto? El bloque número 1. En este caso, por ejemplo, yo le voy a imprimir, ¿no es cierto? Entra a la fiesta, ¿no es cierto? Entra a la fiesta, ¿no es cierto? En caso de que no cumpla, denme un segundo, coloco más acasito. No entra a la fiesta. Listo. Entonces ahora sí vamos a ver, ¿no es cierto? Estoy en el inicio, me pregunto, ¿la edad es mayor o igual de 18? Edwin, ¿cuántos años tiene? 19. No sabe cuántos años tiene el Edwin, ¿no es cierto? El Edwin dice, yo tengo 19 años. Entonces, ¿no es cierto? Esperen que se me fue. Ya, entonces, ¿no es cierto? Edwin me dice, yo tengo 19 años, ¿no es cierto? Entonces, él cumple, ¿no es cierto? Con la condición sería true. Entonces, el Edwin entraría a la fiesta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa luego? Se termina el programa, ¿no es cierto? Pero dado el caso de que yo le pregunte, a ver, Cristian, ¿cuántos años tenga? Y el Cristian me diga, tengo 17 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? No va a cumplir con la condición, por lo tanto, ¿no es cierto? Vamos a hacer el bloque número 2, que me dicen el bloque número 2 no entra a la fiesta, ¿ya? Esta es la estructura del if-else. Si cumple, hago esto, si no cumple, no hace el otro bloque, ¿ya? A diferencia de lo que teníamos en el bloque del if, ¿no es cierto? En el bloque del if, ¿yo qué tenía? Yo ya no tenía esto de aquí, ¿no es cierto? Y yo simplemente tenía, si cumple, entra a la fiesta, caso contrario, ya no le decía nada, ¿no es cierto? En cambio acá, ¿no es cierto? Si cumple, ¿no es cierto? Si no cumple, le envía un mensaje y le dice, oiga, no puedes entrar a la fiesta. En el otro simplemente le ignora, ¿ya? Ahora vamos con denme un segundo, borro la que tenía escrito aquí, ¿no es cierto? Ahora vamos con la estructura if, el if, else, ¿no es cierto? Nuevamente van a decir, oye, yo aquí, ¿qué es lo que me tengo que aprender? Lo que ustedes aquí se tienen que aprender, en un principio aprenderse, porque luego se van a dar cuenta que esto es muy, muy sencillo, muy intuitivo, ¿no es cierto? Es estos cajoncitos de aquí. Yo les coloco la sintaxis en Python en estos cajoncitos, donde tengo si cumple con la condición 1, va a ser el bloque 1,
Si cumple con la condición 2, hace el bloque 2. Y si no cumple con la condición 1 ni con la condición 2, va a hacer el bloque 3. Y aquí tenemos, si ven, si cumple con la condición 1, bloque 1. Si no cumple con la condición 2, 1, ¿no es cierto? Pero cumple con la 2, hace el 2. Y aquí no cumplió. En caso contrario, haría esto de acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo una empresa, déjenme ver. Un segundo. Ya. Vale. ¿No es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Algo importante también a tener en cuenta, ¿no es cierto? Nosotros podemos escribir tantos elif como nosotros gustemos. Algo también que tenemos que tener en cuenta es que yo puedo colocar nuevamente dentro de un else otro if. Ya como les dije, vamos a hacer ifs anidados. Algo así se le conoce como bucles anidados, en este caso condicionales anidados como tenemos aquí. ¿No es cierto? Yo le digo, ¿no es cierto? Empieza el programa, ¿no es cierto? Le pregunto una condición, ¿no es cierto? Usted tiene entre, aquí coloquémosle, entre 17 y 18 años, ¿no es cierto? Ya, acá me dice, ¿no es cierto? Si cumple, ¿no es cierto? Le voy a decir, es joven aún, por ejemplo, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto? Le muestro esto, ¿no es cierto? Y luego yo tengo acá, ¿no es cierto? En caso de que no cumpla acá, voy a preguntarle. Entonces, usted tiene entre, por ejemplo, pongamos entre 19 y 32 años, por ejemplo, ya. Entre 19 y 32, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, acá le vamos a poner, si cumple con esta condición, le va a decir... ya está grande, por ejemplo, ya me invento, ¿no es cierto? Le voy a decir, ya está grande. Y si no cumple, pongámosle, tengo un alumno que sabe colocarme algunas cosas medias chistosas cuando les sé decir, hagan ustedes mismos su diagrama de flujo. Me da, por ejemplo, mejor ya vaya al médico, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto? En caso de que, por ejemplo, me encuentre en la condición 1, ¿no es cierto? Si cumple, yo le voy a decir, ¿no es cierto? Es joven aún, ¿no es cierto? Está en la flor de su juventud, ¿no es cierto? Y termina el programa. En el caso contrario de que no cumpla, yo le voy a preguntar, entonces usted se encuentra entre los 18 y 32 años, entonces le va a decir, ya está grande, disfrute su juventud que le queda, por ejemplo, ¿no es cierto? Y se va a terminar el programa. Luego, ¿no es cierto? En el caso de que no cumplimos con la condición 2, ¿no es cierto? Le voy a decir, ya mejor ya vaya al médico porque usted ya está de avanzada edad, ¿no es cierto? Y termino el programa. ¿Ya? Hasta aquí la parte teórica que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Ahora sí vamos, déjenme borro esto. Ahora sí vamos a pasar a realizar unos ejercicios muy sencillos. Primero hago yo 1 o 2, luego hacen ustedes en grupitos, ¿ya? Denme un momento, todos abrimos el PyChart, ¿ya? Por ahí ya les veo algunos con cara de sufrimiento, todo, pero no se preocupen, no pasa nada. No pasa nada, tranquilos. Esto de aquí no es, denme un segundo, que se me está abriendo el... Ya, ¿no es cierto? Y me dice aquí, ya. ¿Cómo habríamos? Todavía hay algunos que por ahí estaba viendo que me han enviado como archivos sin ninguna extensión. Por favor, tengan muy en cuenta esto de aquí. Voy a crear un nuevo, en este caso, una nueva carpetita, ¿no es cierto? Que se va a llamar unidad 3. Unidad 3. Ya, esperen que le coloque la misma. Pues esperen para eliminar aquí. One moment, please. Delete. File.
Ya, New Project. Ahora sí, aquí le colocamos de nombre unidad 3. Estaba colocando. Algo siempre, fíjense que aquí donde dice, denme un segundo, coloco esto de aquí. Aquí donde dice base intérprete, tengan colocado Python 3.11, Python 3.7, el Python que ustedes tengan instalado, ¿ya? Porque si no tienen colocado eso, no van a poder ejecutar su código. Entonces, yo ahora no sé qué está pasando. Eso ya me pasó el sábado con los chicos de tercero. Oiga, no sé qué está pasando, digo, pero si usted no ha puesto el intérprete, queriendo ellos utilizar el PyChart sin todavía instalar el Python, ¿ya? Eso a tener en cuenta, ¿no es cierto? En un segundo voy a demarcar esto, ¿no es cierto? Ya vemos, ¿no es cierto? Tengo todo eso, ¿no es cierto? Python. Ay. Ya, ¿no es cierto? Déjame ver environment. No. En un segundo que no me... Un Entonces ya tenemos nuestra clase creada. Denme un segundo, cierro estos documentos de aquí. Clase 2. Ya, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros tenemos, ¿ya? Ya. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que sería, por ejemplo, el de ver si una persona es mayor de edad. ¿Cómo le harían ustedes? ¿Qué es lo primerito que colocaría? ¿Qué opinan? Les escucho. ¿Qué es lo que ustedes colocarían? Si yo digo, a ver, primerito, no nos olvidemos de los comentarios. Programa que determina si una persona es mayor de edad. Hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Vamos a ver si una persona es mayor de edad. ¿Qué voy a hacer? Primerito, le solicito la edad, ¿no es cierto? Solicito edad. Ya, entonces, ¿cómo recibía un valor por teclado Marcos? ¿Qué opina Marcos? Por teclado, dijo. Ajá, ¿cómo recibe un valor? Input. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nombre le coloco? Edad, ¿no es cierto? Nada de edad, la palabra completa, ¿no es cierto? No es ni muy larga la palabra, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a colocar, ¿no es cierto? Cuando va a ser un dato numérico, como la edad, ¿qué tipo de dato va a ser Jocelyn Chimbo? 18 años, No, pero ya, muy bien, vas, por ejemplo, vamos a colocar 18 años, pero ¿qué tipo de dato va a ser? numérico, Numérico. ¿Y qué tipo? ¿Será un entero o un flotante? un entero. Muy bien, va a ser un entero, porque yo quiero simplemente el número, no quiero que el Edwin me diga, mira, profe, yo tengo 19 años con 11 meses, 23 horas, 45 minutos, 52 segundos. No, no es cierto, yo simplemente quiero que me diga, tengo 19 o tengo 20, ¿no es cierto? Entonces voy a colocarle como un int, abro paréntesis, ¿no es cierto? Y luego lo que nos dijo Marcos, el input, ¿no es cierto? Le coloco un mensaje que me diga ingrese su edad, ¿no es cierto? Dos puntos, que me falta aquí, a cerrar la comilla, ¿no es cierto? Entonces yo ya tengo la edad, ¿no es cierto? De la persona. Luego vamos a utilizar el if, ¿no es cierto? If, ¿cuál era la condición que si yo quiero saber si es mayor de edad, pues yo le coloco, ¿no es cierto? Que sería edad, ¿no es cierto?
es mayor. Yo que les coloque, ¿no es cierto? Si yo quiero saber si la persona es mayor de edad, ¿no es cierto? Y en nuestras leyes, ¿no es cierto? Aquí del Ecuador, porque hay en otros países donde la mayoría de edad es 21 años, en el Ecuador sabemos que para uno ser mayor de edad tiene que tener 18 años o más. Entonces le consideramos mayor o igual que 18, ¿no es cierto? Colocamos los dos puntos. Y si ven algunos dicen, ¿y por qué me está dando este error? Nos está dando este error porque, como quien dice, la sentencia está incompleta todavía. ¿Ya? Le damos un enter, ¿no es cierto? Y igualmente dicen, si ven lo que les dije aquí, un segundo, bolígrafo. Aquí si ven, ya me da la sangría. Ya ven, me coloca automáticamente la sangría. Hay algunos alumnos que suelen acostumbrar a hacer esto. Denme un segundito. Ya, suelen acostumbrar, ¿no es cierto? Aquí damos enter, borran el espacio y colocan, quieren escribir aquí, ¿no es cierto? El print y les sale un error porque les dice, esto de aquí debería de estar dentro de aquí o al if le hace falta una condición, ¿ya? Siempre dar la sangría cuando estemos ya, en este caso ya utilizamos las sangrías, ¿ya? Y aquí vamos a mostrarle un mensaje que nos diga, ¿no es cierto? Felicidades, eres mayor de edad, ¿no es cierto? Punto, ¿no es cierto? Y ahí termina el programa, ¿no es cierto? Si yo quiero continuar, ¿no es cierto? Por ahí haciendo más cosas, solicitándole más información, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo digo, nombre, ¿no es cierto? Es igual a, recordemos, si no declaro el tipo de dato, le toma como un string, ¿no es cierto? Ingrese su nombre. Ya, por ejemplo, estamos ahí, ¿no es cierto? En este caso, el flujo que va a seguir va a ser, yo ya le coloco a la variable nombre, ¿no es cierto? A la misma altura del if, significa que ya no me va a hacer esto dentro del if, ¿no es cierto? Entonces, si yo ejecuto, borremos esto de aquí, ejecutemos esto de aquí para verle, ¿no es cierto? Tengo, ingrese su edad, ¿no es cierto? El Edwin me dice, yo tengo 20 años, ¿no es cierto? Entonces, ven, me dice, felicidades, eres mayor de edad, y se terminó el ejercicio. Ya, ese es con el if simple. ¿Le entendimos hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Igualmente, alguien me dice, vamos a hacer un programa, ¿no es cierto? Denme un segundo. Ya, vamos a hacer un programa que me diga, por ejemplo, que me diga si una persona se llama Juan, ¿no es cierto? Programa que me dice si una persona se llama Juan, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a colocar, ¿no es cierto? Nombre es igual a input, ¿no es cierto? Coloco, ingrese su nombre, ¿no es cierto? Aquí la persona va a ingresar su nombre, ¿no es cierto? Y yo voy a decir, ¿no es cierto? Si la variable nombre que utilizábamos para comparar Leonel. Leonel, ahí está Leonel, ya le vi, ya se movió. Else. No, para comparar. Eso vimos en operadores de comparación. El igual, ¿ya? El igual para comparar, un igual para asignar, dos iguales para comparar, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner si el nombre. ¿Y qué opinan? Yo coloco Juan o coloco Juan simplemente o coloco, abro comilla, Juan, cierro comilla. ¿Qué opinan? ¿Con comillas o sin comillas? Con comillas. Muy bien, colocamos entre comillas, ¿no es cierto? Colocamos Juan, ¿ya? ¿Por qué me sale un error? Porque todavía está incompleto el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Qué me falta después de colocar? Aquí tengo, ¿no es cierto? Denme un segundo. No, este de aquí no es este de aquí. Coloquemos de aquí. Aquí yo tengo la condición,
lo que voy a hacer, ¿no es cierto? El operador, llamémosle así. Yo aquí tengo la condición, me está faltando colocar los 2 puntos, ¿ya? Coloco los 2 puntos, ¿no es cierto? Y doy enter, ¿no es cierto? Doy enter y voy a colocar, ¿no es cierto? Print, ¿no es cierto? Hola, Juan, ¿no es cierto? Pues hola, Juan. Seleccionemos ejecutemos solamente esto de aquí. Y si ven, ingresa su nombre, pongamos María. ¿Qué va a pasar si yo pongo María? ¿Qué opina el público aquí presente? ¿Qué pasa si yo coloco solo María? Me muestra algo, me muestra hola Juan, me muestra, no, usted no se llama Juan, inténtelo nuevamente o se termina el programa. Se termina el programa. Muy bien, en este caso se termina el programa y ya no me dice nada más, ¿no es cierto? Se termina el programa, ¿ya? Pero si, por ejemplo, ¿no es cierto? Nuevamente le ejecuto, ¿no es cierto? Y le coloco Juan, ¿no es cierto? Me dice, hola Juan, ¿sí ven? Eso tener en cuenta. Hasta ahí creo que ya queda comprendido el if. Es cuando yo tengo una condición y se cumple con esa condición, hace lo que le digo que haga y no me hace nada más, ¿ya? Ahora vamos a hacer en el caso, ¿no es cierto?, de que yo tenga, ¿no es cierto? Aquí no se olvidarán de colocar los comentarios. Aquí, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo es? Válido si es mayor de edad. ¿Ya? Imprimo si cumple la condición. ¿Ya? Hasta ahí. Imprimo. Ya, ¿no es cierto? Ahora, yo digo, vamos a hacer otro ejercicio, ¿no es cierto? En el que vamos a determinar si una persona es mayor de edad. Muestro felicidades, ¿no es cierto? Felicidades, bla, 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 ¿no es cierto? Caso contrario, le digo, eres menor de edad, ya. Eres menor de edad. Ya tenemos, este es nuestro siguiente ejercicio. Es lo mismo que teníamos, ¿no es cierto? Recibo la edad, ¿no es cierto? Hago la primera comparación, ¿no es cierto? Si es mayor de 18 años, va a ser esto. Ahora nuevamente doy un enter y le coloco a la misma altura del if. Y aquí le coloco el else. Ya, 2 puntos, enter nuevamente. Y aquí ya coloco el bloque de instrucciones que yo quiero seguir. En este caso, ¿no es cierto? Yo voy a decirle print, ¿no es cierto? ¿Qué tenía que decir en caso de que no cumpla con que sea mayor de edad? ¿Qué le decíamos? Le decíamos, ¿no es cierto? Eres menor de edad. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar nuevamente esto de aquí. Y tenemos, ¿no es cierto? Ingrese su edad. Mi edad, ayer, a ver, pongamos 17. Esperen que no. Ya estamos aquí. Ingrese su edad, ¿no es cierto? Coloquemos 16, ¿no es cierto? Y me dice, ven, eres menor de edad. ¿Qué hizo, no es cierto? Vino acá, ¿no es cierto? Fue siguiendo esta secuencia de un segundo. Les hago, ¿no es cierto? Aquí está donde le pide la edad, ¿no es cierto? Luego, él aquí va a hacer la comparación. Dime un segundo. Esperen. Ya, aquí hace la comparación, ¿no es cierto? Luego, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí nosotros dos opciones.
Pongamos la de aquí, que voy a ponerle para acá, y la de acá, que voy a ponerle para acá. ¿No es cierto? Y aquí está. Y aquí está. ¿No es cierto? Ahora sí. Aquí recibimos la edad, ¿no es cierto? Aquí hacemos, un segundo, estamos acá, edad mayor o igual a 18, ¿no es cierto? Acá, aquí pongámosle sí y aquí pongámosle no. Si cumple, ¿qué decimos? Va a mostrar felicidad. Y si no cumple, ¿no es cierto? Vamos a mostrar, esperen, vamos a casita. Felicidades, ya. Si no cumple, yo le digo, eres menor de edad. Ya, algo así quedaría, por ejemplo, nuestro diagrama de flujo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Vamos siguiendo el flujo, ¿no es cierto? Me dice, ingrese la edad, yo coloco los 17, ¿no es cierto? Yo coloco los 17, luego hago la comparación. Edad, ¿es mayor o igual a 18? Sí, le muestra, no es mayor que 18, ¿no es cierto? Entonces le va a mostrar el bloque de aquí, que dice, eres menor de edad, ¿ya? Luego, por ejemplo, en el siguiente caso que nosotros teníamos, dejen borro los dibujos que les hago aquí. En nuestro siguiente caso, ¿no es cierto? Tenemos el programa que nos dice, por ejemplo, si se llama Juan, le dice hola, ¿no es cierto? Ya. El programa, si se llama Juan, le dice hola. Caso contrario, le dice este programa lo usa solo Juan, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué le colocaría, no es cierto? Le coloco el else, ¿no es cierto? Else, 2 puntos, no nos olvidemos de los 2 puntos, ¿no es cierto? Y ya le colocamos el print. Luego vamos al siguiente ejercicio, vamos a ver que no solamente va a ser, por ejemplo, el print, sino yo puedo hacer una suma, una resta, una multiplicación. ¿Ya? Y aquí le colocamos, ya, aquí le colocamos, ¿no es cierto? Entre comillas, este programa lo usa solo Juan, ¿no es cierto? Ejecuto solo esta partecita de aquí. Y me dice, ingrese su nombre. Pongamos que se llame Nilo. Nilo. Ya. Nilo. ¿Y qué dice? Este programa lo usa solo Juan, ¿no es cierto? Y por ahí me dice, ¿no es cierto? Yo quiero que diga nombre, coma. Ejecutémoslo de nuevo. Ahora lo va a... ya, ahí, ¿no es cierto? Ahora lo va a utilizar Karen, ¿no es cierto? Ingresa su nombre, dice Karen, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Karen, este programa lo usa solo Juan, ¿ya? Tenemos hasta ahí. Comprendido el if, else, tenemos 2 caminos. ¿Está comprendido? Sí, verán que están diciendo que sí. Bueno, es sencillo. Ahora vamos a ver el if, else. ¿Qué vamos a hacer aquí? Denme un segundito. No se ha estado grabando. Quería ver si estaba grabando. El ejemplo más común para que nosotros utilicemos el if, else es una calculadora. ¿No es cierto? Nosotros ya sabemos cómo se hace una suma, cómo se hace una resta, una multiplicación y una división. Pero ahora vamos a hacerlo con una... Disculpas, una falla en mi internet se desconectó. Ya. Como les decía, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer una calculadora que es el ejercicio, ¿no es cierto?, más sencillo, más utilizado para poner en práctica esto del if, else, ¿no es cierto? Vamos a colocar en un programa, en un comentario, ¿no es cierto?, que vamos a hacer una calculadora, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no es cierto? Y aquí, dime un segundo, no se estaba grabando.
Ya, vamos a hacer una calculadora. Entonces, yo le voy a pedir a mi usuario que ingrese 2 números, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a colocarle número 1, ¿no es cierto? Es igual a... ¿Qué tipo de dato le pediré, Julissa? ¿Qué opina? Flotante. Muy bien, Julissa. Le pedimos un tipo de dato flotante. ¿Por qué? Porque en las calculadoras no es que dice, oigan, si usted me ingresa con valores decimales, con comas, con puntos, no funciona. No, las calculadoras aceptan todo tipo de datos, ¿no es cierto? Entonces yo declaro un float, ¿no es cierto? Abro paréntesis, el input para recibir datos nuevamente, ¿no es cierto? Y le coloco, ingrese el primer número, ¿no es cierto? 2 puntos, espacio. Vamos con el siguiente, ¿no es cierto? Me dice, ¿no es cierto? Ahora toca el número 2 nuevamente para que me voy a matar escribiendo. Si puedo, control C, control V, cambio aquí donde dice número 1, coloco 2, ingrese segundo número. ¿Ya? Tenemos número 1, número 2, flotante y ya está. Tengo los números. Y ahora, si yo voy a tener varias opciones, ¿no es cierto? ¿Cómo piensan ustedes que yo puedo decirle a mi usuario o hacerle que él se dé cuenta o me diga qué opciones voy a hacer? ¿Cómo harían ustedes para mostrarle una especie de menú? Les escucho. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué utilizarían para mostrarle, por ejemplo, ahí se me fue el nombre. 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división. ¿Qué usaría? Por ahí piensan todos. ¿Qué opinan? ¿Qué dice? Lo que haríamos... A ver, un segundo. Shonko, llegó a hacernos este curso, ¿no es cierto? Está conectándose a clases, dice. Los jóvenes son unos distraídos. Ya. Lo que haríamos, vamos a utilizar los prints, ¿no es cierto? Yo con los prints voy a mostrarle, ¿no es cierto? A mi usuario el menú. Entonces voy a colocar, ¿no es cierto? Comillas y voy a colocar, por ejemplo, menú. Coloquemos con mayúsculas para que se vea bonito, ¿no es cierto? Luego acá doy enter y coloco otro print, ¿no es cierto? Coloco comillas y coloco 1 suma, ¿cierto? 2 resta, ¿no es cierto? 3 y 4. 3 multiplicación, multiplicación y 4 división. 4 división. Esto es lo que va a ver mi usuario. Él ingresa, ¿no es cierto? Va a ver quién primero recibo yo los números o de no primero muestro el menú, ¿no es cierto? Y luego le pido los números. Luego, ¿no es cierto? Voy a decirle, ¿no es cierto? Que ingrese una opción. ¿Qué es lo que mi usuario quiere hacer? ¿No es cierto? Entonces yo le voy a decir, denme un segundo, hago esto más acá abajito, ya. Le digo a mi usuario, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿No es cierto? Y le digo, ¿no es cierto? Opción, ¿no es cierto? Es igual a, si mi usuario tiene que seleccionar entre estos números, ¿qué tipo de dato o qué voy a indicar? Aquí vamos a ver qué opina. ¿Cómo qué tipo de dato declaro esta variable opción? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Cómo qué tipo de dato? Como int. Muy bien. Nilo me dice, voy a declarar yo como un int. Entonces hagámosle con int. Y le coloco input, ¿no es cierto? Ingrese estoy olvidando de las comillas, ¿no es cierto? Ingrese la opción, ¿no es cierto? Tengo
Esto de aquí va a ser lo que yo voy a hacer, ¿no es cierto? Y ahora sí, ya me toca a mí hacer. Inclusive estos números podríamos, por ejemplo, aquí, dime un segundo. Primero le muestro el menú, luego le digo que ingrese la opción, luego le digo, no es cierto, aquí coloquémosle los comentarios. No se olvidarán de los comentarios, que eso tiene una puntuación en la rúbrica de los ejercicios, tanto de talleres, tanto de pruebas. Ahora voy a calificarles con rúbrica, todo. Aquí, por ejemplo, muestro el menú. Yo no les juzgo si se equivocan con faltas ortográficas, nada, ahí les dejo. Luego, ¿no es cierto? Acá pido que ingrese la opción, ¿no es cierto? Acá, ingreso de los números, ¿no es cierto? Y ahora sí, vamos a hacer las comparaciones. Empezando con un if, ¿no es cierto? Yo coloco sí. ¿Y cuál será mi primera condición? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Aarón, que está con la cámara apagada? Ya, profe. ¿Qué opina? ¿Qué condición le colocamos? Mm, no sé, algo como... Dependiendo de la opción sería también, pero Ya, claro que depende de la opción, ¿no es cierto? Sí, opción. ¿Qué más? si es opción suma... No eh, estamos viendo si es opción sub. Sería si opción es igual a que, recordemos, acá yo estoy recibiendo un entero, entonces mi usuario me va a ingresar, aquí coloquemos, ingrese número de la opción, ya, ¿no es cierto? Si opción es igual a 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí mi usuario va a ingresar 1, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces 1 va a ser igual a 1, ¿no es cierto? 2 puntos. Y ahora sí, ¿qué haré aquí? Jennifer. Imprimir de los dos números y hacer la suma. Hacer la suma. Muy bien. Jennifer me dice, yo puedo colocar, ¿no es cierto? Print, ¿no es cierto? La suma de, coma, número 1, coma. Y coloquemos un más, en un segundo, no encuentro el más ya, coma. Número 2, coma. Abrimos comillas, 2 puntos, coma. Y aquí iría. O le colocamos, va a ver, como dice Jennifer, directamente yo coloco la suma, ¿no es cierto? Pongo número 1 más número 2, por ejemplo, ¿ya? Jennifer me dice, voy a hacer esto o caso contrario, estaría muy bien, ¿no es cierto? Si Jennifer me dice, voy a hacer esto, ¿no es cierto? Está muy bien, ¿no es cierto? Luego, yo ya tengo en la opción 1. Ahora, ¿cómo haría para colocarle la opción 2 de la resta? Emily. Emily. Compren la resta del número 1 menos el número 2. ¿Estará bien? ¿Alguien está a favor? ¿Alguien está en contra? ¿Alguien dice no se hace de esta forma? Recordemos, en este de aquí Que vamos... viene después en el luz. No es cierto, muy bien, Edwin. Aquí estamos haciendo el if, el if y else. Ya, en este de aquí. ¿Ya? Entonces nos tocaría el if. ¿Por qué? Porque voy a hacer otra comparación. Nuevamente, ¿qué voy a comparar aquí, Paul? ¿Qué comparación haré aquí? La resta. La resta, ¿no es cierto? ¿Cómo haría cómo formularía la condición? Eh, ¿Qué opina Paul? Sería el if, ¿cómo sería la condición? Lo que yo voy a comparar.
Aquí tenemos la primera, ¿no es cierto? Va a ser igual a la primera, ¿no es cierto? Solamente que en lugar del 1 va a ir el 2, ¿no es cierto? Sería el if opción, ¿no es cierto? Es igual a 2, ¿no es cierto? Nuevamente, 2 puntos, doy enter. Y va a haber alguien, por ejemplo, el Paul me dice, yo no quiero hacer como hace la Jennifer, yo quiero colocar, ¿no es cierto? Una variable que se llame resta, que va a ser igual a número 1 menos número 2, ¿no es cierto? Y ahora sí voy a colocarle el print, ¿no es cierto? Y déjenme copiar esto de aquí para evitarme la fatiga de volver la resta de número 1 menos número 2 es igual a, y aquí colocaríamos esta, ¿ya? Vamos con la siguiente opción. ¿Qué nos toca? Dayana. Else. El else colocamos ya cuando va a ser la última y todavía nos queda la multiplicación. Entonces, ¿qué colocamos? Recordemos, yo les dije, pueden ir tanto el if como ustedes quieran o como condiciones vayan a comparar, ¿ya? En este caso iría, ¿no es cierto? El if, ¿no es cierto? Nuevamente, opción, ¿no es cierto? Es igual a 3, ¿no es cierto? 2 puntos, enter. Y algo así aquí, me estaba olvidando de decirles algo a tener en cuenta. Dime un segundo, habilito esto de aquí, esto de aquí. Algo a tener en cuenta. Yo aquí, por ejemplo, hay personas que pueden pensar que solamente se ejecuta una instrucción. Se pueden ejecutar N instrucciones las que ustedes quieran. Por ejemplo, ven, aquí yo en una sola instrucción hago todo esto. Acá yo puedo hacer en 2 instrucciones, ¿ya? Eso tener en cuenta el número de instrucciones que ustedes, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, copiemos igualmente de esta forma, ¿no es cierto? Es todo como depende, ¿no es cierto? La multiplicación de número 1 por número 2 es igual a número 1. ¿Dónde está el asterisco? Se perdió. Ya. Es igual a número 1 por número 2, ¿ya? ¿Qué nos tocaría ahora? ¿Qué opina Cristian? ¿Qué opina Cristian Paltín? ¿Qué La hace? última condición, La última condición. ¿Cómo le colocamos? ¿Con el if o else? con else, Con else, ¿no es cierto? Else, ¿no es cierto? Cuando colocamos el else ya en la última condición, no va a ser necesario que yo haga una comparación nuevamente. ¿Por qué? Porque si no cumplió con la opción 1, no cumplió con la opción 2, no cumplió con la opción 3, ¿qué va a significar? Que va a ser la opción 4. ¿Ya? Ahora, déjenme ver, colocamos los 2 puntos y hagamos igualmente las n, esperen. Ya. Hacemos las n instrucciones, ¿no es cierto? Que nosotros decimos, en este caso sería, sería división, ¿no es cierto? División, ¿no es cierto? Número 1 dividido para número 2, ¿no es cierto? Aquí sería división. A ver, aquí va esto. La división, ¿ya? Aquí tenemos el código de nuestra calculadora. Les hago un poquito pequeño para que le vean todo el código, ¿ya? Aquí está, muestro el menú, pido que ingrese la opción. Aquí colocámosles, comparo si es la opción, a ver, opción 1, ¿no es cierto? Si es la 2, si es la 3, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto? Caso contrario,
será la 4, ¿no es cierto? Hasta ahí puede quedar el código. Vamos a ejecutarle para ver y luego les voy a indicar otra cosita. Señalamos nuestro código. Ejecutamos esto de aquí. Denme un segundo que parezca esto de aquí para hacerle más grande. Entonces, ¿qué estamos? ¿No es cierto? Me dice, mira, dice, ingresa una opción. Yo tengo mi menú, ¿no es cierto? 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división. Ingreso una opción, yo voy a colocar la opción 3. ¿Qué va a ser mi código? ¿No es cierto? Me va a decir, opción 1, denme un segundo, para colocarles, déjenme les hago un poquito más pequeños a ustedes. Un segundo. Quiero hacerles el diagrama a un ladito. Cuando hagamos estos ejercicios, yo les voy a decir que me hagan con el diagrama. ¿Ya? Documento en blanco. Ignorar y crear documento. Ya. Verán, tenemos el documento de una calculadora, ¿no es cierto? Se perdió mi documento, denme un segundo. Aquí está, diagrama en blanco, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto? Déjenme ver. Esperen, esto de aquí se va. Tenemos el inicio, ¿no es cierto? Hagámosle uno así rapidito, ¿no es cierto? Aquí que me dice, a ver, este de acá era mostrar un mensaje. Ingrese num 1, ¿no es cierto? Control C, Control V. Ingrese num 2, ¿no es cierto? Déjenme le conecto. Va este con este, va este con este, ¿no es cierto? Ingresa los números, ¿no es cierto? Luego, ¿qué va a hacer? ¿No es cierto? Vamos a mostrar, no, primero se mostraba el menú, denme un segundo. Tenemos este de aquí, ¿no es cierto? 1 punto suma, 2 punto resta, 3 punto multiplicación, 4 punto división, ¿no es cierto? División, ¿no es cierto? Así le tenemos nosotros nuestro, este de aquí, digamos que va a ser un segundo, el diagrama de nuestro código. Tenemos el inicio, tenemos la suma, tenemos la suma, ya tenemos la resta, la multiplicación y tenemos ingrese número 1, a ver, sería ingrese la opción, ¿no es cierto? Nos falta. Ingrese opción, ¿no es cierto? Luego ingresa el número, luego ingresa el otro número. Tenemos, ¿no es cierto? Ingresamos número 1, ingresamos número 2, ¿no es cierto? Luego, ¿qué decía? ¿No es cierto? Él ingresaba la opción, ingresaba el número 1, ingresaba el número 2. Y ahora nosotros teníamos, ¿no es cierto? En la estructura de decisión teníamos, si opción, ¿no es cierto? Es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, si cumple, vamos a hacer la suma, por ejemplo, ¿no es cierto? Suma es igual a num 1 más num 2, ¿no es cierto? Ya, esto sí cumple con la primera condición, ¿no es cierto? Si no cumple con la opción 1, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer de nuevo? ¿No es cierto? Opción es igual a 2, ¿no es cierto? La opción 2, ¿qué era? ¿No es cierto? Si cumple, va a ser la resta, ¿no es cierto? La resta, ¿no es cierto? Resta es igual a num 1, un segundo. Ya. Num 1, ¿no es cierto? Menos num 2, ¿no es cierto? La resta. Ya. Luego, ¿no es cierto? Si no cumple con la opción 2, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Va a preguntarle, ¿no es cierto? Entonces, opción es igual a 3, ¿no es cierto? Si cumple,
¿qué va a ser? ¿No es cierto? La multiplicación, ¿no es cierto? Es igual a num1 por num2, ¿no es cierto? Tenemos ahí, ¿no es cierto? Ya. Luego vamos con la siguiente. Si no cumple, ¿no es cierto? Ya no tendría sentido que yo compare, ¿no es cierto? Si es igual a num4, ¿no es cierto? Porque ya no hay otra opción. Entonces yo directamente, ¿no es cierto? Haría la división es igual a num1 dividido, a ver, dividido para num2. ¿No es cierto? Esto de aquí es el... Esperen un segundo que se me fue. Ya. Este de aquí es nuestro diagrama correspondiente al código que tenemos hecho. ¿Ya? Déjenme le coloco a un lado. Déjenme cierro esto. Y tenemos esto, ¿no es cierto? ¿Qué estoy aquí ahorita? ¿No es cierto? Me dice suma. Dice menú 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4. Ingresa la opción. Yo voy a colocar la opción 3, ¿no es cierto? Entonces ahora me va a decir, ingrese el primer número, pongamos el 5, ¿no es cierto? Ingrese el segundo número, coloquemos el 8, ¿no es cierto? Hasta ahí quedémonos un momentito. Y directamente me muestra la multiplicación de 5 por 8 es 40, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que se hizo este proceso interno que nosotros no vimos, ¿no es cierto? Estábamos, denme un segundo, estábamos aquí, ¿no es cierto? En el inicio nos mostró, ¿no es cierto? El menú que vimos, ¿no es cierto? 1 tanto, 2 tanto, 3 tanto, ¿no es cierto? Luego, ¿qué pasó? Me dijo, ingrese la opción, ¿no es cierto? Y yo, ¿qué hice aquí? ¿No es cierto? Yo aquí ingresé el 3. Luego me dijo, ingrese el número 1, yo ingresé el 5, ingrese el número 2, yo ingresé el 8, ¿no es cierto? Hasta ahí le tenemos claro. Perdón, se me fue la dedo. Ya, ¿no es cierto? Luego, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Luego este es el proceso interno que nosotros no vemos, pero se hace, ¿no es cierto? Fue esto de aquí. Denme un segundo. Un segundo. Ya aquí está. Este es el proceso interno. ¿Qué hizo? Comparó, ¿no es cierto? Yo ingresé la opción 3. Dijo 3 es igual a 1, no, entonces bajo, ¿no es cierto? 3 es igual a 2, no, entonces bajo. Luego me dijo, 3 es igual a 3, me dijo, sí, muy bien, 3 es igual a 3, ¿no es cierto? Entonces me voy hacia acá, ¿no es cierto? Y aquí ya hizo la multiplicación del número 1 por el número 2 y me imprimió el resultado que eran los 40, ¿ya? Así es como internamente va haciendo la comparación. ¿Es igual a la opción 1? No. ¿Es igual a la opción 2? No. ¿Es igual a la opción 3? No. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿No es cierto? Déjenme borrar todos los dibujos. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo en lugar de colocar la opción, por ejemplo, un número del 1 al 4, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado si yo colocaba, ingrese la opción, yo colocaba el 7, por ejemplo? Me decía, ¿7 es igual a 1? No, bajamos. 7 es igual a 2, no. 7 es igual a 3, no. ¿Qué hubiera hecho? Me hubiera calculado la división y no era la opción 4, ¿no es cierto? Aquí lo que nosotros podríamos hacer es añadir una opción más, ¿no es cierto? ¿Qué piensan ustedes que podríamos añadirle a nuestro código para que nos quede, ¿no es cierto? En el caso, ejecutémosle nuevamente. Denme un segundo, marco esto de aquí y le ejecutamos nuevamente, ¿ya? Para que, ya, ¿no es cierto? Estamos ahí, ya, ¿no es cierto? Estamos aquí, me dice ingrese una opción. Yo ingreso el 7, ¿no es cierto? Ingresa el primer número, el 3, ingresa el segundo número, el 2. ¿Qué me hizo? Me hizo la división de 3 para 2. ¿Qué harían ustedes para que, o qué colocarían, ¿no es cierto?, para que no me haga eso? Para que me mande un mensaje y me diga, ingrese la opción correcta o opción inválida. ¿Cómo le solucionarían ustedes eso de ahí?
Les escucho. Voluntarios o si no les pregunto yo. Aquí está Añadimos nuestro un código. else al final. A ver, díganme, David. Le añadimos un else con un print. Un else, ¿no es cierto? Pero bueno, evitémonos aquí. Este de aquí ya no sería, por ejemplo, else, ¿no es cierto? Aquí sería, ¿no es cierto? El if, ¿no es cierto? Y haríamos la comparación, ¿no es cierto? Si opción es igual a 4. Y ahora sí haríamos lo que nos dijo David, muy bien. Colocaríamos un else, ¿no es cierto? Si ya sabemos, no es la opción 1, no es la opción 2, no es la opción 3, no es la opción 4, ¿no es cierto? Haríamos un else que nos diga, ¿no es cierto? Y un print que nos diga ingrese una opción válida o de no opción inválida. Opción inválida. ¿Ya? Ahora sí, le ejecutamos nuevamente, ¿no es cierto? Ejecutamos esta parte de aquí. Déjenme subo esto. Y me dice, ingrese un número. Tengo el menú, ¿no es cierto? Ahora ingresemos el 8, ¿no es cierto? ¿Y qué me dice? Bueno, aquí me pide, coloquemos esto, porque estaba, y ve, ya me dice, opción inválida, ¿no es cierto? No puedo hacer nada, ¿ya? Eso a tenerle en cuenta. Ya, aquí me pide los números, porque yo los números los tengo colocados fuera de esto de aquí. Caso contrario, si yo quisiera, ¿no es cierto? Yo le colocaría dentro de cada opción, ¿no es cierto? Pero para ahorrarnos líneas de código, ¿ya? ¿Le entendimos el elif? ¿Sí? Ya, eso a tener muy en cuenta. Lo que más utilizamos, ¿no es cierto?, es el if, else. Este último de aquí es el que, como quien dice, más se llega a utilizar. Ya, recordemos siempre colocar un menú, el que quiere le escribe así, hay otros que le escriben con la barrita inclinada, la N y todo seguido, como ustedes gusten, ¿no es cierto? Yo no tengo ningún problema. No nos olvidemos de los comentarios, ¿no es cierto? La opción, ¿no es cierto? Eso para tener en cuenta, ¿ya? Denme un segundo, abro mi libro de ejercicios, mi documento de ejercicios para trabajar unos ejercicios, ¿ya? Denme un segundo. Vamos a hacer un ejercicio. Un segundo. Ya. Aquí está. Vamos a hacer este ejercicio que les voy a enviar al chat, ¿ya? Por favor, descarguen, abrimos la imagen hasta que se cargue. Le doy un segundo, muevo esto de aquí, ya, les muevo, ¿no es cierto? Dice, en una escuela los alumnos son evaluados al final de cada año. Los puntos que se pueden obtener en la evaluación comienzan en 0.0 y pueden ir aumentando. Los puntos que pueden conseguir los alumnos pueden ser entre 0 y 10. ¿Ya? A continuación se muestra una tabla con los niveles correspondientes a cada puntuación. Si tiene entre 0.0 y 5.99, el alumno reprobará. Si tiene, ¿no es cierto?, entre 6.0 y 7.99 es suficiente, 8 a 9.49 bien, y entre 9.50 y 10 sobresaliente, ¿no es cierto? Los alumnos con el mejor rendimiento académico sobresaliente recibirán un incentivo económico, el cual será del 65% de un salario básico unificado, 425. Recibirán escribir un programa que lea la calificación del alumno e indique cuál es su nivel de rendimiento y la cantidad de dinero que recibirá. En caso de no recibir incentivo, también indicarlo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primerito, vamos a empezar haciendo el diagrama de flujo. El diagrama de flujo que me diga así como yo les indique, ¿no es cierto? Así, bueno, ustedes harán bien hechito, ¿no? Así, medio todo chueco, como hice yo, ¿no es cierto? Inicio, le digo ingrese la nota, ¿no es cierto? Y luego, si tiene desde esto a esto, hace esto, si tiene de esto a esto, hace el otro, ¿ya? Van a hacer el diagrama de flujo
y van a escribir el código en Python. ¿Y qué es, por ejemplo? Yo le digo, a ver, Dayana, dígame su nota en tal materia. Dayana me dice, yo tengo 8.55, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a imprimir, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted, su nivel de rendimiento es bien o bueno, ¿no es cierto? Y luego van a colocar, no recibe incentivo, ¿no es cierto? Porque no recibe. Le preguntamos, a ver, Estefanía, ¿cuál es su calificación en la asignatura de sistemas operativos? Estefanía me dice, yo tengo 9.99. Entonces va a mostrar. Usted está en el nivel de rendimiento sobresaliente, recibe un incentivo económico y nos dice que es el 65%. Calculamos el 65% de los 425 y le mostramos. Usted recibirá un incentivo de $75, por ejemplo, me estoy inventando. ¿Ya? De esa manera. Les voy a agrupar en las salas de grupos pequeños, voy pasando por cada, descargarán la imagen, voy pasando por cada sala, ¿no es cierto? Para que quede grabado, ¿no es cierto? Lo que están haciendo. Ya, si tienen alguna duda, consulta, sugerencia, me preguntan, tienen el botoncito de solicitar ayuda y me llaman, ¿ya? Yo voy pasando para que quede esto grabado, ¿ya? Pueden unirse a la sala. Denme un segundo, ya. Ay, esperen que me falta colocar el tiempo. Tienen 20 minutos, es más que suficiente. Ya está. Pueden conectarse a sus salas. Ok.
ingresar su nota, ¿sería? Sí. Y después, sería así. 00599. Probado. Bien. Mm, Sería 0. Cinco, no, no, no. 17. Uy, Creo que debes ponerle eso de los números, ponerle con el rombo. Con Ingeniero, ¿puedo ayudar en esta parte? A ver qué Creo pasa. ya, ya llegué hasta esta parte donde ya determino el primer nivel y el primer rango, que es de 0 a 9, que es reprobado. Ya, tiene que colocarle el mensaje. O sea, ¿cómo le Decía, pongo el que aquí eso? démosle un enter.
Ya, ahí colocamos el print y colóquenle. Que sería, por ejemplo, nivel... Ajá, Yo el solo- print yo- para los paréntesis. Y ahí iría, por ejemplo, nivel... A ver dónde estaba, ¿cómo era? nivel, Nivel de rendimiento. Y ahí sería, en este caso, es reprobado, ¿no es cierto? No, escríbele ahí mismo, reprobado. Y cerramos la comilla. ¿Ya? solo así. Perfecto. ¿Y qué más nos decía? Yo les decía, indíquenme el nivel de rendimiento y indíquenme si recibe incentivo la cantidad, caso contrario, no recibe incentivo. Nos faltaría, ¿no es cierto? Puede colocarle en ese mismo print, nivel de rendimiento reprobado, coma, no recibe incentivo. Ya, ¿no es cierto? Ahí estaría ya para el primero, ¿no es cierto? Ahora, volvemos a hacer lo mismo, pero con el siguiente, ¿no es cierto? Le colocamos el rango de calificaciones, ¿no es cierto? Y luego igualmente sería nivel de rendimiento suficiente, no recibe incentivo. Borramos la sangría ya muy bien. Borramos esta sangría de aquí. Bórrale nomás, bórrale. Ya. Y aquí colocamos el if, no if, el if. Ahí está el if. Espacio. Y aquí cambiamos los rangos de calificaciones, que sería 6.0, 7.99. ¿Ya? Y aquí tenemos que cambiarle, ¿no es cierto? Esto de aquí. ¿Ya? O aprobado. No, es suficiente. Nivel de rendimiento suficiente. Y así hacemos para cada uno. Cuando lleguemos a la parte de sobresaliente, usted ya le tendría que hacerle, por ejemplo, el cálculo. Incentivo es igual a 425 por 0.65 y mandar a mostrar, usted recibe un incentivo de tanto. Ya regreso, un momentito. Ustedes ya ven que son las... Dayana. Está con... Diga. Quisiera preguntar que cómo se puede poner un intervalo o porque ahí más o menos en las calificaciones hay un intervalo. Ujú. Le Y colocamos el valor, por ejemplo, 0.0, ¿no es cierto? Y sería, por ejemplo... no está compartiendo pantalla. No, le estoy escribiendo en el chat. Ustedes tienen que compartir. Ah, ya. Mayor o igual que, por ejemplo, 5.99. Ya. Algo así, Dayana. Como ustedes no comparten pantalla, yo no sé cómo estarán haciendo. ¿Ya? Aquí es menor o igual a 0, menor o igual a 5.99. ¿Ya? Así le colocamos los rangos. Dará a revisar, no sé si es menor igual o mayor igual, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya. A ver. Sí, el alumno queda reprobado. De ahí por abajo, el if, el nota, ¿cómo era? Igual mayor, igual a
menor o igual a 7.99, dos puntos. Pone print. El alumno tiene, alcanza el suficiente, o no sé, alcanza la suficiente nota, pone. De ahí abajo lo mismo el if, nota, menor o igual a 9.49. Lo de dos puntos, ahí pone print, ponle el alumno tiene una buena nota. Lo mismo. El if, nota, ¿Qué nos falta, David? Indicar de cuánto es el incentivo. ¿No es cierto? Ya. Aquí coloquémosle a la altura del print, ¿no es cierto? Una variable que se llame incentivo, ¿no es cierto? Igual. Y calculemos. 425 por 0.65. 65. Yo les dije que recibí un incentivo del 65% del sueldo básico, salario básico. Ya. Ahora démosle un enter, ¿no es cierto? Y coloquémosle otro print que diga el incentivo es y mandamos imprimir incentivo. Salimos de las comillas, coma, incentivo. Ya. Ya, ahora sí. Aquí coloquémosle un else. ¿Qué podemos colocar en el else que va a colocar? ¿Qué opina Estefanía? ¿Qué puede colocar David ahí? El incentivo es cero. Un mensaje que diga calificación incorrecta o la calificación no está dentro del rango. ¿Por qué? Porque a lo mejor pónganse, yo pongo 11, no va a estar dentro del rango, ¿no es cierto? O por ejemplo, si yo pongo -5, entonces va a ser una calificación incorrecta, ¿no es cierto? Entonces siempre podemos colocarle esa opción, ¿ya? Mm, Ya, ahora ejecutemos para ver. Póngale 8 y vemos qué nos dice. Dice nivel de rendimiento bueno, no recibe incentivo, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no es cierto? Ahora vuelva a ejecutar y coloquémosle el 9. El 9.8, póngale, 9.8. Subimos y ya ve, nivel de rendimiento sobresaliente recibe un incentivo. El incentivo es de 275,60 centavos. Muy bien, chicos. Ya casi Gracias. termina el tiempo.
Muy bien, chicos. ¿Cómo les fue? Algunos ni compartieron pantalla, algunos se quedaron por ahí en el diagrama de flujo. ¿Qué pasó? No nos acordamos cómo se hacen los diagramas de flujo. Eso debería estar al día, ¿no ven que eso va en la prueba de la siguiente semana, ya que en esta no hay cómo? A ver, estaba viendo, había dos formas de resolver el ejercicio. Empecemos con el grupo de Paul Ponce. No sé quién estaba compartiendo pantallas, hicieron todos, pero compártanos ustedes su ejercicio. Estaba Paul, estaba Nilo y estaba, no me acuerdo quién más estaba. Estaba Paul, estaba Nilo y estaba, déjenme un segundito, ya veo. Y Stanley. Stanley, si no se me creo que era el que estaba compartiendo pantalla. Apuren que ya casi es hora. Entonces, ven, aquí tenemos la primera forma en la que resolvieron los compañeros. Ellos inician, ejecútale Stanley. Ellos inician, ¿no es cierto? Ya, ahí nos quedamos. Ellos inician, súbale el código para explicarles a los compañeros, ¿no es cierto? Inician mostrando, ¿no es cierto? Primerito el cuadro de notas. ¿Para qué? Para que yo me haga una idea y sepa, ¿no es cierto? Si tengo entre estos rangos, ¿cuál va a ser mi rendimiento? ¿No es cierto? Luego los compañeros, ahorita ya se volvió a conectar. Ni me acuerdo, yo ya le puse falta a Ariel, si no estoy mal es el que se conectó ahorita. Ariel, bueno, ya vamos a ver luego. ¿No es cierto? Entonces, ¿no es cierto? Yo voy a decir, ¿no es cierto? Ingrese y ellos reciben la nota que va a ser un flotante. ¿Por qué? Porque yo les dije en un inicio, ¿no es cierto? Esta nota es con 5.9, ¿no es cierto? Con un valor decimal, les recibimos como un flotante, ¿no es cierto? Y ellos empiezan haciendo la comparación, ¿no es cierto? Dice, si nota es menor o igual a 5.99, menor o igual a 7.99, 9.49 y menor o igual a 10. Ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, y ellos para finalizar, ¿no es cierto? Claro, aquí tienen, por ejemplo, en el caso de que el alumno tenga la nota sobresaliente, dice el premio o el incentivo va a ser de tanto, ¿no es cierto? Y finalmente, caso de que no cumpla con ninguna de esas, va a decir que la nota es inválida, pero aquí hay un pequeño conflicto, vamos a ver qué pasa. Colóqueme como nota -5. Stanley. Ya ve, el alumno queda reprobado, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, ¿cuál sería el mensaje que nos debería de salir Dayana? Ya sabemos que el alumno está reprobado, pero esa nota no estaba dentro de nuestro rango. Ahí debería de habernos enviado un mensaje que diga nota inválida, ¿no es cierto? O si coloco un menor o si coloco un mayor, ¿no es cierto? Debería de colocarnos nota inválida, ¿ya? En sí el ejercicio está bien, ¿no es cierto? Solamente que nosotros tenemos que fijarnos siempre en todas las posibilidades, ¿no es cierto? Pero alguien va a decirme, pero profe, yo sinceramente no sabía cómo hacer esa comparación de cuando tengo un rango entre números, ¿no es cierto? Ahora, por favor, muchas gracias, Stanley. Muy bien el ejercicio. Ahí les vi, estaban trabajando todos. Vamos con David. Comparta pantalla, por favor. Ya, aquí está cómo le hizo David, ¿no es cierto? Acá, en cambio, ¿no es cierto? Es muy similar al que tenían los compañeros, si nos fijamos, ¿no es cierto? Lo que varía, ¿no es cierto? Él, en cambio, bueno, no muestra la nota, ¿no es cierto? No muestra el cuadro de notas, que igualmente estaría bien. ¿Por qué? Porque yo no les dije muestren el cuadro de notas, ¿no es cierto? Pero igualmente, ven, recibimos la calificación, ¿no es cierto? Y les recibimos como un flotante. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos los decimales. En donde radica la diferencia está aquí. Yo le establezco el límite. Yo digo, si está entre 0 y entre 5.99, muestra esto. Es decir, si han de recordar las matemáticas de la escuela o del colegio, no me acuerdo en dónde se ve esto de los mayores escuela, creo que es mayores y menores, ¿no es cierto? La calificación es mayor o igual que 0, pero menor o igual a 5.99. ¿Ya? O de no, hubiéramos podido colocarle de otra manera. Esta parte de solución no la vi en ningún lado, pero hubiéramos podido colocar, ¿no es cierto? Calificación
sería menor o igual, a ver, esperen que se me pierde, igual a 5.99, ¿no es cierto? And calificación, ¿no es cierto? Y aquí sería mayor o igual, dime un segundo que se me pierden los, es 0. Pero no deje de compartir, David, que estoy escribiendo. Vuelvo a compartir. Y ya se perdió lo que estaba escribiendo. Bueno, le podían hacer en vista de que el David borró, ¿no es cierto? Colocarle calificación mayor o igual que 0 and, no nos olvidemos, el and, ¿no es cierto? And menor o igual que 5.99, ¿ya? Aquí podemos hacer uso del and y del or también, ¿ya? Eso sí les había dicho cuando vimos esta partecita pequeña de los and y de los or, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí está bien como listo. Ejecútele, David, para que vean los compañeros. Coloque menos 5. Ya. Muéstrales. Y aquí nos dice, ¿no es cierto? La calificación está fuera del rango. Ya, eso a tenerle mucho en cuenta. Gracias por compartirme dejando de compartir. Ya, eso tenerle por favor mucho en cuenta. La clase del día de mañana estaremos, les reviso, empezamos por los diagramas de flujo. Por ahí vi que Edwin estaba haciendo, Karen estaban haciendo el diagrama y no pasaban, Jocelyn no pasaban del diagrama de flujo, ¿ya? Eso, hechos los diagramas de flujo, empezamos revisando eso, ¿ya? Mañana continuamos haciendo ejercicios sobre este tema. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? No, continuamos mañana entonces. Hasta luego, chicos.